Amigos y amigas, en nuestro programa de hoy vamos a reflexionar acerca de la contaminación emocional que luego deriva en la contaminación ambiental. Bien sabemos que el fenómeno de la opresión, entendida como cualquier fenómeno físico, psíquico o social, capaz de frenar en forma parcial o total el crecimiento de un organismo. Este organismo puede ser individual, como la persona humana, pero también puede ser grupal, institucional, social o inclusive puede referirse al medio ambiente. Este, como sabemos, igual que todo organismo viviente, tiende a mantener un equilibrio entre sus diversos componentes: aire, agua, tierra, plantas, animales. Por tanto, la alteración destructiva del equilibrio del medio ambiente merece el nombre de opresión. En el contexto social, la opresión significa el impedimento que bloquea el desarrollo del bien común en cualquiera de sus aspectos. Estos pueden referirse a la libertad real, a la participación de los bienes de producción, a la igualdad de oportunidades para acceder a la educación, a la atención médica, al goce del arte, a la expansión religiosa, entre otros. Este fenómeno de opresión afecta también al individuo, quien aprende a oprimirse a sí mismo, contaminando el área mental, emocional y espiritual personal. Es muy común escuchar con frecuencia acerca de la injusticia social, pero no así de la injusticia personal. Y es un hecho que la mayoría de los humanos somos injustos con nuestro propio yo. En una u otra época de la vida bloqueamos nuestro crecimiento personal en cualquiera de sus aspectos. Y en los peores casos se produce un retraimiento destructivo que puede derivar en una muerte psicológica, que es una corroboradora con un suicidio efectivo. Con todo, la opresión personal contamina internamente al individuo, quien proyectará en su entorno dicha contaminación. Se trata de la toxicidad de muchas personas de las que venimos reflexionando en programas anteriores. No es de extrañar que los seres humanos, quien más quien menos, sufrimos de algún nivel de toxicidad mental y emocional, que no solo afecta nuestra percepción o nuestra manera de ver el mundo y nuestro entorno, también afecta de manera particular nuestra voluntad y nuestro comportamiento. Entonces, cuando actuamos tóxicamente, estamos contaminando nuestro entorno, afectándolo efectivamente. De manera directa, contaminamos a las personas más cercanas, a las personas que supuestamente amamos y apreciamos. En este sentido, dañamos a nuestros familiares, dañamos también el ambiente laboral, independientemente del tipo de trabajo que realizamos, y muchas veces, inconscientemente, afectamos negativamente nuestro medio ambiente a través de actitudes que no respetan las normas ambientales a favor de su cuidado y equilibrio. No es de extrañar que las personas responsables de grandes empresas pasen por alto la contaminación que hacen en la tierra y en los ríos al verter en ellos las aguas contaminadas de sus fábricas, o personas que hacen caso omiso a las normas municipales de no echar basuras a las calles o a los canales de drenaje. Podríamos juzgar de ignorancia estas actitudes y no nos equivocamos, pues hay ignorancia de por medio. Sin embargo, de fondo, se trata de mentes tóxicas que contaminan el entorno urbano, social y familiar. Recordemos que permanentemente estamos proyectando en el afuera lo que tenemos dentro de cada uno. Entonces, la contaminación ambiental no es otra cosa que la sumatoria de la contaminación mental emocional de millones de personas
que no tienen una percepción adecuada respecto de nuestro mundo y su naturaleza. Estas personas han convertido al mundo como continente de su agresividad y botan sobre él toda una carga de negatividad, contaminándolo día a día sin preocuparse de las consecuencias, las cuales nos están afectando gravemente a todos. Recordemos que todo lo que enviamos al mundo se nos devuelve dentro del esquema científico de causa y efecto. Amigos y amigas, recordemos que la naturaleza no es un simple escenario para la existencia humana. Ella es fuente de vida para el hombre. Para ello aparece más bien como una madre. Ella nos procura el oxígeno, el alimento y todos los recursos energéticos y protectores que necesitamos los seres humanos para subsistir. Sin embargo, a partir del mandato divino de dominar la tierra, pero bajo el influjo negativo del pecado, el hombre se ha ido apartando de ella para ponérsele enfrente y dominarla en forma despótica. Vemos entonces que el hombre explota los recursos naturales sin reconocer que son limitados. Se produce luego la tala inmoderada de los bosques, el consumo excesivo de petróleo, el desperdicio del agua, entre otros. No prevemos el futuro con el suficiente amor a los hombres, en especial a los más pobres y necesitados. Aparte de lo anterior, comprobamos que el fenómeno de la contaminación ambiental se generaliza cada día más en toda la Tierra. Ni los polos ni las selvas más ocultas se ven libres de algún tipo de contaminación. Así, la infisión del aire, la corrupción de los mares, lagos y ríos, el ruido desquiciante, la basura, etc., hacen que el medio ambiente, en lugar de ser una madre hospitalaria y familiar, se comporte como un asesino del hombre. A pesar de todo, la mayoría de nuestros contemporáneos se muestran insensibles ante el problema de la contaminación ambiental. Si el periódico presenta la noticia de que el boliviano o el dólar ha bajado en su poder adquisitivo, se registrarán reacciones notables en la opinión pública. Pero cuando se habla de contaminación ambiental, por lo menos en Bolivia, apenas se percibe algunas reacciones aisladas en la población. No obstante que la mayoría no parecía la gravedad de este problema ecológico, es un hecho que resulta mortífero, sobre todo en las grandes ciudades del mundo. Recordemos que la naturaleza constituye una especie de matriz con la que el hombre necesita mantenerse en relación simbiótica para sobrevivir. Y es deber ineludible del hombre llevar a cabo la tarea de recrear el equilibrio de la naturaleza. En esta línea consideramos que cada quien descubrirá creativamente qué es lo que puede hacer para combatir la contaminación ambiental y restaurar el orden y el ritmo vital de la naturaleza. Algunos pensarán, por ejemplo, en afinar regularmente su carro para que la gasolina sea quemada suficientemente. Otros planearán la forma de colaborar en la reforestación del medio ambiente. Algunos buscarán el modo de evitar el ruido, otros de poner la basura en su lugar o de no usar aerosoles, entre otros. Lo menos que se puede hacer es mentalizar a los demás sobre la gravedad de la contaminación ambiental. Esto vale de manera preponderante para los que desempeñan cualquier tipo de liderazgo: políticos, empresarios, sacerdotes, maestros, educadores, trabajadores sociales, entre otros. Queda mucho por hacer y por lograr en cuanto a la sensibilización y concientización sobre la urgencia de darle vida a la vida de la naturaleza. En el fondo de esta cuestión está Dios, el creador de la naturaleza. Por lo tanto, el comportamiento destructivo y contaminante del hombre ante la naturaleza resalta como uno de los pecados sociales
más grandes de nuestro tiempo. Contaminar la naturaleza y pervertirla en su equilibrio se traduce en un daño efectivo y mortal para el hombre. Por tanto, se da la esencia del pecado. Según vimos, este constituye una ofensa a Dios en cuanto que hacemos algún daño a otro ser humano o al propio yo. Por el contrario, la recreación de la ecología y el cuidado de la misma constituyen una forma concreta del amor al prójimo y a Dios. Hay otro aspecto de la relación del hombre con la naturaleza. Me refiero al contacto consciente con ella, a través de los sentidos. Para el ser humano, hijo predilecto de la naturaleza, es indispensable mantenerse vibrando con el ritmo vital de la misma. Esto se logra mediante la contemplación, por ejemplo, del colorido de los campos, el azul del cielo, el relieve de sus formas en el horizonte. También hace falta escuchar el fragor de sus tormentas, el murmullo de sus arroyos, el canto de sus pájaros, el grito alegre de los niños. No es un lujo, es una necesidad impostergable el sumergirse en el agua, el pisar el pasto caminando descalzos sobre la grama, el aspirar el perfume de las flores, el sentir la brisa de nuestra piel, el dejarse acariciar por los rayos del sol. Realmente la naturaleza es bella y amable. Hay una necesidad imperiosa de que volvamos, como los campesinos y aborígenes, a conectarnos con la naturaleza de la misma manera que un niño se conecta con su madre, fuente de vida y de sobrevivencia para él. En estos días en los que gran parte de nuestra Amazonía boliviana y brasilera arde en llamas, así como en Canarias y en varias partes del mundo, necesitamos más que nunca conectarnos con la naturaleza, que ahora está siendo destruida día a día, y por este incendio forestal sin precedentes y en términos generales por la contaminación mundial que estamos creando en lo cotidiano. Y así podemos observar cómo tantas personas en nuestro medio fuman cigarrillos, por ejemplo, en lugares cerrados, obligando a fumar pasivamente a las personas del entorno. Podemos observar cómo hay tanta gente inconsciente que desde su auto bota sus basuras a la calle. Podemos observar cómo irracionalmente echamos en una misma bolsa la basura orgánica mezclada con la inorgánica. Lo mismo podemos observarnos en el uso de aerosoles contaminantes y no digamos de tantas bolsas de plástico. Podemos observar con qué frecuencia se queman las llantas, así como el humo negro que emiten los caños de escape de nuestros medios de transporte. Observemos que hacemos caso omiso a las diferentes denuncias respecto a las empresas que echan sus aguas contaminadas a nuestros ríos, en los que mueren miles de peces. En fin, amigos y amigas, la lista es larga. Con todo, necesitamos concientizarnos más y más acerca del fenómeno de la contaminación, que a estas alturas y en pocos años acabará con la vida en nuestro planeta. Escuchamos muchas veces esto y nos parece cuento chino. Sin embargo, es real. Es menester que los padres de familia, también los maestros en educación, para concientizar cada día en los niños y jóvenes acerca del amor y cuidado de la naturaleza. En lo personal, es mucho más importante enseñar sobre ecología en los centros educativos en lugar de estar dando tanta información improductiva para la vida. En la educación escolar debería haber materias más prácticas y urgentes y edificantes, como las materias de ética y moral, de autoestima y relaciones, así como ecológica. Esto es fundamental. La contaminación también tiene un coste emocional. Según la ciencia, un reciente estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts
y la Universidad de Beijing, una de las más antiguas de la China, establece un vínculo directo entre las partículas del aire y la felicidad. La contaminación es uno de los temas que más preocupa a las organizaciones ambientalistas en todo el mundo. La actuación del hombre no deja de generar problemas de gran impacto al planeta. Muchos de ellos también con consecuencias físicas para los seres humanos. Enfermedades cardiorrespiratorias o distintas afecciones en la piel, no solo algunos de los nefastos ejemplos en materia de salud demostrados por científicos e investigadores. Ahora, como les mencionaba, un grupo de expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la Universidad de Beijing ha demostrado a través de un exhaustivo estudio, como les decía, la relación directa que existe entre la cantidad de partículas dañinas en el aire y la felicidad. De acuerdo a esta tesis, publicada en la revista Comportamiento Natural Humano, la contaminación ambiental genera un importante coste emocional en las personas, cuyos niveles de serotonina son menores que los de aquellos que respiran en espacios más limpios. Los resultados mostraron que durante los días que el aire presentaba mayor concentración de contaminantes, los niveles de felicidad de las publicaciones en las redes sociales eran significativamente menor. La gente es más infeliz y eso significa que puedan tomar además. Se determinó que el comportamiento de las personas que viven en un entorno con altos niveles de contaminación pueden tener comportamientos arriesgados e impulsividad como consecuencia del estado de depresión y ansiedad a corto plazo, decisiones irracionales. Las consecuencias son tremendas. Además, se determinó que la contaminación producía un mayor coste emocional entre la población femenina y las personas con ingresos elevados. Otro estudio reciente de la Universidad China de Hong Kong indica que causa la muerte prematura de 1.1 millones de chinos al año. Según la Organización Mundial de la Salud, la cifra de víctimas supera los 7 millones de personas en todo el mundo y 9 de cada 10 seres humanos respiran un aire contaminado en diversos grados. Qué grave. Ante todos estos datos, los investigadores demandan al gobierno chino la implantación de medidas eficaces para reducir los niveles de contaminación ambiental en las ciudades y conseguir la mejora del estado mental y anímico de la población. Con estos escalofriantes datos y a la espera de que se pueda obtener un entorno limpio, los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la Universidad de Beijing recomiendan el uso de mascarillas protectoras para evitar los efectos de la contaminación en el organismo. Ahora veamos que la contaminación emocional es el fenómeno por el cual somos capaces de lanzar al exterior nuestras basuras emocionales, de forma totalmente indiscriminada e irresponsables, prescindiendo del impacto que van a tener en el clima emocional global del conjunto. La contaminación emocional es más peligrosa que la contaminación del medio ambiental. Y vamos a ver por qué. Irene Orce, escritora, periodista y coaching, con máster en desarrollo personal y liderazgo, investigaciones afirman que la tristeza, la rabia, el miedo, la alegría, las emociones son una parte fundamental de la vida de todo ser humano. Se esconden detrás de la mayoría de acciones que llenan nuestro día a día. Sin embargo, nadie nos enseña a identificar y canalizar de forma constructiva todo aquello que sentimos. Y no aprender a regular nuestras emociones puede generarnos importantes carencias
que se reflejan en la relación que mantenemos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Así nace la ecología emocional. Interesante. Ecología emocional. Esta herramienta añade a nuestro vocabulario conceptos medioambientales aplicados al mundo de las emociones, como contaminación emocional, que hace referencia a los residuos emocionales mal gestionados que contaminan el medio en forma de conductas destructivas. Así lo explica María Mercé Conangla en Barcelona, psicóloga, escritora y co-creadora de la ecología emocional. El término puede parecernos extraño, pero ¿qué es la ecología emocional? Lo veremos luego de una pausa musical. Hasta entonces, amigo. Bien, queridos amigos, como les decía, María Mercé Conangla, en Barcelona, psicóloga y co-creadora de la ecología emocional, define el término ecología emocional como el arte de gestionar nuestras emociones. Y el objetivo es enseñar a canalizar la energía que nos aportan hacia 3 niveles: la mejora de nosotros mismos, el aumento de la calidad de nuestras relaciones interpersonales y el mayor cuidado de nuestro mundo. La ecología emocional apuesta por hacernos responsables de las personas que somos y del mundo en que vivimos, que sufre el impacto global de nuestras emociones. Personalmente veo que la contaminación ambiental es la proyección externa de la contaminación emocional interna que los seres humanos tenemos dentro. Así como la máquina de cine proyecta una película en el ecrán o en la pantalla, de esta misma manera, la máquina de nuestra mente proyecta nuestros pensamientos y emociones en la pantalla de la vida, en la pantalla de la realidad de nuestra vida. Bien. Veamos entonces de qué depende la salud emocional. Nuestra salud emocional es el resultado de realizar una buena gestión emocional. Vale decir, darle un manejo adecuado a nuestras emociones, de tal manera que no nos hagamos daño ni dañemos a los demás, y mucho menos al medio ambiente. Hay personas que viven desconectadas de sus sentimientos y emociones y por lo mismo los niegan o los ignoran en lugar de aceptarlos y aprender a manejarlos de manera adecuada para el bienestar propio y ajeno. Si intentamos vivir haciendo como si las emociones no existieran y no desciframos la información que nos están proporcionando, los efectos pueden ser desastrosos. En cambio, si elegimos por conectarnos con nuestras emociones y sentimientos y realizar un buen trabajo de conexión entre nuestra mente racional y mente emocional, podremos prevenir situaciones desadaptativas como la insatisfacción o las conductas violentas. De aquí la importancia de aprender a gestionar, a manejar mejor nuestros recursos emocionales. Las emociones son datos, son una información útil que nos ayudan a funcionar mejor, nos ayudan a adaptarnos mejor en el medio en el que vivimos. Para ello, primero, hay que aprender a reconocerlas y definirlas. Y para eso es necesario estar conectados con nosotros mismos y contar con el lenguaje apropiado. El segundo paso es traducir lo que nos quieren decir, creando un espacio interno que nos permita dar cabida a cualquier emoción, sea cual sea. Es importante permitirnos sentir, eso sí, siendo conscientes de que no somos la emoción,
De este modo evitamos que la emoción se manifiesta de forma desbocada y agresiva. Nosotros no somos la emoción. Una cosa es que yo sea rabioso y otra cosa es que yo sienta rabia en algún momento debido a alguna frustración. De hecho, recordemos que la frustración genera agresividad. Es una ley. Esta no es ni buena ni mala. De hecho, depende de cada persona darle una utilidad constructiva o destructiva. Asimismo ocurre en los sentimientos que normalmente los describimos como positivos y negativos, pero en realidad los sentimos. Por ejemplo, si estoy con sentimientos de ira, en algún momento podría elegir sacarla del cuerpo y rompiendo cosas o dando portazos, pero también tengo la opción de darle un cauce creativo como ponerme a lavar el carro, darle a la casa una limpieza a fondo, pues una actividad me permite sacar la ira hacia afuera, canalizándola en una actividad productiva. Sin embargo, tenemos la tendencia a censurar nuestras emociones por el condicionamiento sociocultural que asume que las emociones buenas y malas que existen. Buen ejemplo de ello es la ira, una emoción primaria que tiene la función de apartar los obstáculos que nos impiden conseguir aquello que queremos. Nos educan bajo la premisa de que la ira es mala y por eso tendemos a reprimirla, a guardarla. Pero no desaparece. La guardamos dentro de nuestro cuerpo. Se transforma. Y al cabo de un tiempo, la ira se convierte en rabia. La rabia, tras la rabia, aparece el rencor, que poco a poco va cambiando en resentimiento, que es el primer paso para el odio. Así pasamos de una emoción primaria a un sentimiento tóxico, dañino y destructivo a causa de nuestra incompetencia emocional. Es por eso que insisto que en los centros educativos se imparta la materia de vida afectiva para que aprendamos a gestar nuestras emociones. Es muy importante para la vida. Será fabuloso que en los centros educativos se enseñen, como les digo, algunos temas mucho más constructivos y prácticos para la vida. El tema de la autoestima, de la ética, de la moral, así como de la vida afectiva. Y además de la sexual, porque la gente está muy desorientada con respecto a la sexualidad. Tanta falta que nos hace esto en estos tiempos modernos, en los que la mayor tendencia es la falta de límite, no solo en el manejo emocional. Sería fabuloso que los alumnos aprendan a lidiar con sus sentimientos desde temprana edad para tener un relacionamiento mucho más adecuado consigo mismo, con los demás y con su entorno, incluyendo con la naturaleza. De manera particular necesitamos apoderarnos de nuestros sentimientos hasta tener un dominio sobre ellos. Por ejemplo, hice mención respecto al manejo de la ira. De seguro te habrás preguntado, ¿y cómo podemos canalizar la ira constructivamente? Si aprendemos a nombrar lo que nos pasa, la ira, por ejemplo, y analizamos por qué un obstáculo determinado nos genera esta emoción, seremos capaces entonces de canalizar la carga negativa que nos aporta de una forma constructiva. Las alternativas son numerosas: respirar, hacer deporte, cantar, crear, escribir, limpiar, ordenar, entre otros. Eso sí, es fundamental expulsar la parte tensional de la emoción sin herir a nadie. De otra manera, estamos echando al ecosistema emocional una gran cantidad de residuos tóxicos como los insultos
o la agresividad que contribuye al calentamiento global emocional. Y hoy en día, la contaminación emocional es más peligrosa que la contaminación medioambiental. Entonces, ¿cómo podemos reducir nuestra contaminación emocional? Tenemos que asumir la responsabilidad de autogestionar nuestras propias basuras emocionales y dedicar un rato cada día a nuestra higiene emocional. En nuestro día a día lanzamos al medio ambiente gran cantidad de productos contaminantes como las quejas, el victimismo, los lamentos, la crítica o juicios, las agresiones que no procesamos correctamente. Son fruto de nuestra incompetencia para gestionar nuestras emociones caóticas como los celos, la envidia, el miedo. Nuestra realidad es un reflejo de cómo vivimos y sentimos. Por eso el mundo sufre tanto. Por eso el mundo está como está. Toda emoción tiene un impacto en el mundo exterior. Y depende de cada uno de nosotros comprometerse a gestionarla en forma sostenible. Como decía Gandhi, si cada día nos arreglamos el pelo, ¿por qué no hacemos lo mismo con el corazón? Volvamos al punto y precisemos bien el concepto de contaminación ambiental. Se la denomina normalmente como la presencia de agentes tóxicos en el ambiente y que pueden ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población. Entonces se denomina contaminación ambiental a la introducción de agentes de tipo físico, químico y biológico en el medio natural que alteran las condiciones ambientales, provocando efectos dañinos para la salud, el bienestar y la habitabilidad de la vida animal y vegetal en general. La contaminación atmosférica se produce como consecuencia de algunas actividades humanas, pero también puede tener un origen natural. La contaminación atmosférica de origen humano está ligada en su mayor parte a la combustión de sustancias fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón, y a la combustión de biomasa o leña. Queridos amigos, hay varios tipos de contaminación que veremos la próxima vez debido al tiempo. Pero les adelanto, existe la contaminación atmosférica, la contaminación hídrica del agua, contaminación del suelo y del subsuelo, la contaminación radiactiva, la contaminación térmica, la contaminación visual, contaminación lumínica y la contaminación acústica, que vamos a profundizar la próxima vez. Por lo tanto, hay que ver que la naturaleza genera ecosistemas que pueden alterarse fácilmente mediante la intervención humana. Estuve leyendo un buen artículo de Óscar Castillero Mimensa, psicólogo español, respecto a la preocupación por el medio ambiente, que si bien ha existido a lo largo de la historia, no ha sido un fenómeno extendido hasta hace relativamente poco tiempo. Pero hoy en día la sociedad es cada vez más consciente de la necesidad de preservar el medio ambiente, así como de que la propiedad activa del ser humano puede provocar diferentes tipos de residuos, tanto en forma de materia como de energía, que pueden tener consecuencias y provocar alteraciones tanto en el medio ambiente como en las diferentes especies de seres vivos, incluyéndose el ser humano. Por ejemplo, la pérdida de hábitats, de ritmos biológicos como el sueño y alteraciones conductuales. Dichas alteraciones en el medio ambiente son producidas mediante la acidificación del suelo o del agua o la aceleración del calentamiento global. Queridos amigos, tengan ustedes una buena semana y sigamos, por favor, reflexionando acerca
del equilibrio ecológico y de nuestro deber ineludible de hacer algo al respecto. Así podemos caminar tomados de la mano de Dios. Queridos amigos, hasta la próxima vez en su programa Nuestra Salud Emocional. Que estén bien.